El miércoles 2 de julio de 2008, 15 secuestrados en poder de las FARC, algunos de los cuales llevaban 10 años en cautiverio, fueron liberados por militares disfrazados de miembros de una ONG humanitaria que aterrizaron en medio de un grupo de 200 guerrilleros. El hombre que estuvo a cargo de la operación Jaque en el terreno fue el entonces mayor José Luis Esparza, quien hizo el papel de jefe de la falsa misión humanitaria. El juez administrativo que estudiaba el tema, el general Juan Miguel Huerta, señaló que a Esparza no lo querían dejar llegar al generalato porque su presencia pondría en peligro las actividades que venía adelantando la cúpula de inteligencia. Columna de Daniel Coronel. La columna se llama Zapateiro Remendón. Una evidente desviación de poder de quien era en ese momento el comandante del ejército le puso fin a una de las carreras militares más destacadas de Colombia. Se juntaron intrigas, complicidades, manejos irreglamentarios, pero sobre todo la arbitrariedad del general Eduardo Enrique Zapateiro, quien movió su entonces omnipotente dedo para remover de las filas al contradictor de unos aliados suyos. Zapateiro no tuvo siquiera el valor de reconocer ante un juez su responsabilidad en la decisión. La historia podría arrancar por el papel del alto mando que se saltó las normas para acabar la carrera de un oficial, pero quiero identificar primero al sujeto de sus odios. El miércoles 2 de julio de 2008, 15 secuestrados en poder de las FARC, algunos de los cuales llevaban 10 años en cautiverio, fueron liberados por militares disfrazados de miembros de una ONG humanitaria que aterrizaron en medio de un grupo de 200 guerrilleros. El hombre que estuvo a cargo de la operación Jaque en el terreno fue el entonces mayor José Luis Esparza, quien hizo el papel de jefe de la falsa misión humanitaria. La operación desató cierta controversia. Unos siguen hoy sin creérsela del todo. Piensan que al menos uno o quizá más guerrilleros estaban negociados con anterioridad, pero los 200 era imposible. Así es que algún valor rayano en los suicida tendrán que reconocerle a quienes fueron a meterse en la boca del lobo para devolverle la libertad a estas personas. El resultado resonó en todo el mundo. Un rescate de estas características, sin disparar un tiro y teniendo como único daño colateral un secuestrador con un ojo morado, es una hazaña por donde se vea. Sin embargo, quienes diseñaron y ejecutaron la operación Jaque fueron saliendo uno tras otro de las filas militares. Casi todos se retiraron y unos años después, el único que seguía activo era Esparza, quien anónimamente, sin que la mayoría supiera de su participación en Jaque, alcanzó el grado de coronel en el arma de inteligencia. En octubre de 2020 lo llamaron a hacer curso para ascender a general, pero cuando le faltaban 2 meses para terminar, le comunicaron que debía presentarse a calificar servicios y pasar a retiro. El decreto lleva las firmas del entonces presidente Iván Duque y su ministro de Defensa Diego Molano. Para justificar su salida, algunos medios les informaron off the record y sin atribución de fuente que por labores de inteligencia había indicios de que Esparza tenía nexos con la guerrilla del ELN. Nunca se conoció una prueba. Esparza demandó porque la norma señala que, abro comillas, los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, cierro comillas. Es decir, que el presidente podía ordenar su retiro, pero antes debería haber oído a la Junta de Generales. El decreto que regula el funcionamiento de la mencionada Junta también establece que, abro comillas, para el estudio de situaciones de personal, los comandos de fuerzas presentarán a cada miembro de la Junta un legajo con la información pertinente. Cierra comillas. Y aquí empezaron las explicaciones poco satisfactorias del general Zapateiro. Ante el juez Manuel Ricardo Laverde, quiso presentar el retiro de Esparza no como una decisión suya impuesta a la Junta, sino del gobierno nacional o del presidente, que él disciplinadamente tuvo que aceptar. Es decir, diciendo que el concepto previo no existió. La intención del presidente o del gobierno nacional en ese momento prácticamente es lo que él quiere llamar a calificar el servicio y es un artículo que da la potestad al gobierno nacional de hacer lo que prácticamente él desea, seguir trabajando con qué oficiales y con qué oficiales no. Pero la Junta recomienda. Sí, señor. Recomienda. Y usted hacía parte de la Junta y usted recomendó el llamamiento. Entonces mi pregunta va encaminada a ese punto. Si usted lo tenía como perfilado, ¿cuál fue la razón para usted votar por el llamamiento a calificar servicio? No de los demás, solamente del coronel Esparza.
No, o sea, cuando a mí me dice, o sea, prácticamente no es, o sea, cuando ya, yo lo puedo tener perfilado, su señoría, pero si ya sale una determinación del gobierno nacional de llamar a calificar servicio, ya no hay nada que hacer ahí, señor, su majestad, su señoría. También contrariando la norma, los generales presentes en la Junta Asesora no recibieron un legajo con la información pertinente para retirar a Esparza. Así lo aseguró el general Miguel Eduardo David Bastidas en su declaración. Previo a la citación de esa junta asesora, que ya nos manifestó, se efectuó por WhatsApp, se le remitió un orden del día, unos anexos, un legajo con la información de los casos que se iban a tratar en esa junta asesora. No, señor, fue una audiencia virtual, no nos llegaron ninguna documentación. El mayor general Javier Alberto Ayala tampoco recuerda que le hayan entregado la información para tomar la decisión. A la citación a la junta asesora, fue llegado un orden del día, anexos de los temas que se iban a tratar, un legajo con la información de los casos y particularmente en lo que respecta al coronel Esparza. Yo no me acuerdo de haber recibido ese tema que usted menciona. Simplemente lo convocan a uno y lo hacen en forma remota, virtual, pero yo no recibí ninguna carpeta previa para eso. La también mayor general María Paulina Leguizamón fue aún más lejos cuando declaró ante el juez. Comillas, ¿qué hacían con los otros oficiales? Y disculpen porque amo mi ejército, pero debo honrar la verdad. Lo amo con todas las fuerzas de mi alma, pero algo con lo que nunca estuve de acuerdo es en un llamamiento a calificar servicios sin que nosotros conociéramos los nombres, por decir algo en la lista. ¿Qué hacían con el resto de oficiales? Y disculpe porque amo mi ejército, pero tengo que honrar la verdad. Lo amo con todas las fuerzas de mi alma. Algo que yo no estuve de acuerdo era que, por ejemplo, en un llamamiento a calificar servicio, nosotros no conocíamos los nombres. Entonces, por decir algo, encabeza la lista un señor coronel, termina un señor mayor. ¿Y quiénes eran? Entonces, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Y lo manifesté en reuniones de señores generales. Siempre manifesté lo mismo. Por mi formación jurídica, porque conozco las normas son para cumplirlas, y porque si la situación de uno llega a un órgano colegiado como es la Junta, sea la situación que sea o lo que uno pueda ser responsable, merece que esa decisión sea puesta en conocimiento de todo el cuerpo de generales y señores oficiales de insignia y que de manera colectiva se tomen las decisiones que correspondan. Pero en este caso, yo no puedo recordar si en esa junta hubo llamamientos a calificar servicios, no lo puedo recordar, pero lo que sí recuerdo que me llamó la atención fue que al final de la junta colocaron en consideración que retiraban un alumno del CAEN. Cuando terminó la junta, pues yo en lo particular no tenía ni idea de quién se trataba, y luego con el tiempo me di cuenta que se trataba del señor coronel Esparza. Ante el juez administrativo que estudiaba el tema, el general Juan Miguel Huerta señaló que a Esparza no lo querían dejar llegar al generalato porque su presencia pondría en peligro las actividades que venía adelantando la cúpula de inteligencia. Comillas. Prácticamente González Lamprea y Sarmiento manejaban el ejército. Se presentaba una situación de unas irregularidades que tenía el general Zapateiro que González Lamprea y Sarmiento sabían y debido a eso, como se dice, lo tenían apretado. Ellos eran los que tomaban las decisiones. Cierra comillas. Prácticamente González Lamprea y Sarmiento eran los que manejaban el ejército. Se presentaba una situación de unas irregularidades que tenía el general Zapateiro que González Lamprea y Sarmiento sabían, y debido a eso, como se dice, lo tenían apretado, ¿sí? Eran los que tomaban las decisiones. Un agente de inteligencia aseguró en el proceso que el coronel Mario Sarmiento Reyes, que opera con el alias de Matilda, buscó irregularmente información contra Esparza en bases de datos. Una fuente humana habitual de los servicios de inteligencia declaró que el coronel Sarmiento le pidió que vinculara mentirosamente a Esparza con el ELN. Por todas esas razones, en las últimas horas, el juez Manuel Ricardo Laverde
ordenó reintegrar al ejército al coronel Esparza y permitirle ascender al grado de general. Hay un asterisco. En los elementos que analizó el juez y que hacen parte de su fallo está la denuncia por acoso sexual contra el coronel José Luis Esparza, interpuesta en 2015 por una antigua subalterna y revelada en 2023 por la revista Raya. Ese caso jamás fue invocado como razón del llamado a calificar servicios. Les pido que presten atención a esta postdata. La tutela que suspendió el juicio a Álvaro Uribe tiene como ponente al magistrado Jorge Hernán Díaz, quien siendo fiscal delegado ante la Corte Suprema, le archivó una investigación por falsedad ideológica a Gabriel Ramón Jaimes, su entonces jefe, el mismo coordinador de fiscales que quería precluirle el caso al expresidente a como diera lugar. Como si fuera poco, otro de los 3 firmantes de la controvertida decisión de tutela es el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, muy cercano a la Universidad Sergio Arboleda. Él tiene colocado en la Procuraduría a un hijo llamado Carlos Alberto Solórzano Reyes. El junior trabaja como asesor de Vladimir Cuadro, el mismo procurador delegado en el juicio Uribe, que se porta como un miembro más de su nutrida bancada de defensa. Todo queda en familia. Esa era la columna de hoy. Muchas gracias.